Hoy vamos a hablar del populismo peronista basados en el deporte, pero antes de enfocarnos de lleno, comencemos conociendo a Perón, aunque ya muchos lo deben conocer. Juan Domingo Perón fue presidente de la República Argentina durante 3 mandatos, entre los años 1946 al 1952, 1952 al 1955 y, por último, del 1973 al 1974, debido a que el 1 de julio fallece y es sucedido por su esposa y vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Antes de convertirse en el presidente de la Nación, Perón estuvo al mando de la Secretaría de Trabajo y Previsión durante el mandato de Delmiro Farrell, miembro del Grupo de Oficiales Unidos, GO, que llegó a la presidencia por medio del golpe de Estado de 1943 que desplazó al gobierno del presidente conservador Ramón Castillo. Como secretario, Perón se ganó el apoyo de la clase trabajadora gracias a las medidas que tomó en el cargo, como la creación del aguinaldo, la indemnización por despidos a los trabajadores en todos los rubros, la fundación de escuelas técnicas especializadas para los obreros, la ampliación de los derechos trabajadores rurales por medio del Estatuto del Peón del Campo, la sanción de la Ley de Jubilaciones para los empleados del comercio, la creación de tribunales de trabajo que haga respetar los derechos de los trabajadores, la implementación de las vacaciones pagas, entre otras medidas que siempre benefició a la clase obrera. El expresidente, además, fue militar, escritor argentino y figura del Partido Justicialista, que se encargó de representar las ideas peronistas dentro de la política argentina. En su niñez, él también fue deportista, practicó esgrima, atletismo, equitación. Sin embargo, en su campaña para atraer a la gran masa popular hizo énfasis sobre todo en los deportes en los cuales lo jugaba la gente de recursos más bajos, como por ejemplo el fútbol y boxeo, aunque también dedicó mucho por el automovilismo. Durante sus primeras 2 presidencias, el deporte fue uno de los espacios desde donde Juan Domingo Perón construyó su movimiento político, social y económico que nació desde su participación en el gabinete. En consonancia, su discurso fue producido en las más diversas situaciones, desde la inauguración de obras, competiciones y programas hasta el agasajo de deportistas que adherían su política de gobierno. ¿Por qué? Porque creía que el deporte era un cable a tierra para las personas que lo sacaban de la calle, mejoraba la salud, elevaba el bienestar y la cultura general del pueblo al desarrollo de sus sentimientos de patriotismo, a la solidaridad y de algún modo era justicia social. Nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Con la llegada del peronismo, las prácticas deportivas se pluralizaron y llegaron a todos los sectores sociales del país. Se basaron en 2 pilares para llevarlo a cabo. Uno fue el deporte de alto rendimiento y el otro fue dedicado al deporte social. En cuanto al deporte de alto rendimiento, se fusionó la Confederación Argentina de Deportes y el Comité Olímpico Argentino, creándose así la CADFOA, que tenía como objetivo fomentar el deporte subsidiando a deportistas que participaban en el exterior. Los resultados de la gestión se observaron, por ejemplo, con el Campeonato Mundial de Básquet en 1950, Campeonatos Sudamericanos de Fútbol de 1946 y 1947, medalla de oro de Delfo Cabrera y los triunfos de Fangio en el exterior. Respecto al desarrollo deportivo social, el Estado llevó a cabo una densa política deportiva desde el recién creado Ministerio de Salud Pública. Desde este ministerio y junto a la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, se llevaron a cabo 2 campeonatos nacionales Evita y las Olimpiadas Universitarias. Vamos a hacer entrega de los premios. Cuando lo coloquen en la vitrina o en el estante de su pieza, al lado de los banderines del club, tanto estas copas como esos banderines les recuerden la obligación que tienen de luchar para que nuestra patria del deporte sea cada vez más grande y más vigorosa. La educación física pasó a ser materia sujeta a calificación dentro de los planes de enseñanza oficial. Para dar cuenta de la importancia de lo explicado anteriormente, el Estado planteó los siguientes lineamientos en el segundo plan quinquenal. El Estado auspiciará el desarrollo de la cultura física del pueblo en armonía con su formación moral e intelectual, mediante el ejercicio del deporte que habrá de desarrollarse en orden a los siguientes objetivos. En primer lugar, el deporte tenderá a la elevación del bienestar y de la cultura general del pueblo, al desarrollo de sus sentimientos de patriotismo
y la solidaridad social. En segundo lugar, el Estado auspiciará la organización de todas las entidades deportivas del país por actividades en un sistema nacional de organización deportiva. Uno de los íconos en llevar a cabo estas políticas fue la deportista de excelencia Mari Terán de Weiss, que desarrolló una intensa actividad siendo jefa de los campos deportivos municipales. El auge de estas nuevas prácticas en materia de política deportiva dieron como surgimiento a la medicina del deporte, el desarrollo del periodismo deportivo con la fundación de revistas especializadas como El Gráfico o Mundo Deportivo, nuevos estadios, la aparición de un mercado de productos deportivos y el desarrollo del espectáculo deportivo. Otra de las medidas que tomó fue el subsidio de todos los deportistas que participaban en el exterior, y así fomentar que los argentinos en el exterior puedan competir. Mientras yo esté en el gobierno, he de auspiciar cualquiera de nuestras representaciones, porque sé bien del beneficio inmenso que ellas reportan al país, cuando son desempeñadas como corresponde. Esto decía el general cuando despidió a los deportistas que fueron a jugar los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Perón sabía que a través de los éxitos deportivos fortalecía la política interna, y así posicionaba a la Argentina en un liderazgo continental. Financió la llegada de dos automovilistas a Europa, Juan Manuel Fangio y José Froilán González. Si bien ciertos analistas históricos decían que Fangio era peronista, él sostenía que el deporte no debe jugar mucho a la política. Si un gobierno me dio apoyo, lo devolví con triunfo, cumplí, pero no por eso voy a enrolarme con el partido que me ayudó. El presidente estuvo muy presente con los deportistas, e incluso los recibió a todos los que conseguían éxito en la Casa Rosada para darle las felicitaciones y el orgullo que representaban. Portadores de los honores que conquistaron para nuestra bandera, ya que con su performance dejaron el nombre de la Argentina honrado e enaltecido, manifestaba Perón. En un camión abierto, Fangio es trasladado entre entusiastas aclamaciones hasta la Casa de Gobierno, pues su primer saludo es para el presidente Perón, a quien nuestro campeón agradece la ayuda y el estímulo del gobierno. El Automóvil Club Argentino también tuvo su parte en el ascenso de Fangio. Ellos se encargaron de comprar los 5 primeros coches con los que corrió internacionalmente, 3 Maserati y 2 Simca Gordini. En 1949, Perón viajó a Europa con el equipo ACA y les hizo comprar la Ferrari 2000, con la que el quíntuple campeón mundial ganó en Monza. 3 años más tarde, en 1952, se inauguró el autódromo de la ciudad a pedido de varios pilotos, entre ellos Fangio y González. Una de las primeras huelgas hacia el gobierno peronista fue el 8 de abril de 1948, día en el cual se organizó una movilización convocada por futbolistas argentinos agremiados para reclamar mejores condiciones para los jugadores de fútbol. Algunas de sus demandas incluían antiguas reivindicaciones que nunca fueron atendidas, como la abolición del salario máximo para el futbolista que se encontraba fijado en 1.500 pesos. También la fijación de un sueldo mínimo, el pago de sumas adeudadas a algunos jugadores, el reconocimiento del gremio para asegurar su representación en la Secretaría de Trabajo y Previsión, entre otras quejas. Ante la tardanza del gobierno por resolver el conflicto, los reclamos persistieron durante todo el año, causando varios parones adentro del campeonato de Primera División a causa de estas huelgas. La disconformidad fue tal que la mayoría de jugadores profesionales se negaron a finalizar las últimas 5 fechas del torneo, por lo cual los clubes debieron formar un equipo plagado de juveniles. No contentos con eso, los jugadores profesionales decidieron organizar partidos amistosos en el mismo horario que los partidos del torneo AFA, para convocar a los fanáticos y sabotearle el espectáculo a los dirigentes. Al año siguiente, el gobierno designó a Valentín Suárez como presidente de AFA, para que solucione el conflicto con los futbolistas agremiados, y para ello decretó el nuevo régimen de contratación que organizó el pago de futbolistas que se le debían parte del sueldo, reconoció el gremio de futbolistas y le otorgó una representatividad sindical, y estableció un sueldo mínimo a pesar de mantener el sueldo máximo en 1.500 pesos. Esto último hizo que más de 100 jugadores
y la mayoría de figuras del fútbol argentino como Di Stéfano, Pedernera y Pipo Rossi emigraran hacia países como Colombia, Cuba y otros destinos en donde los futbolistas eran mejor remunerados, a pesar de no ser reconocidos como trabajadores profesionales como lo eran en Argentina desde el 1931. Desde la figura de Eva Perón, el gobierno ubicó al deporte en un lugar predominante para la juventud argentina de clase baja y media. Fomentó la creación y las mejoras de los clubes de barrio y creó torneos que reunían varias disciplinas, como los torneos juveniles Evita y los Juegos Panamericanos, que hasta el día de hoy se siguen realizando con la participación de todos los países de América. A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Los torneos infantiles reunieron a cientos de miles de jóvenes de todo el país, que con la excusa de la participación en el torneo, muchos chicos que nunca habían sido atendidos médicamente fueron revisados por primera vez por médicos que les armaron sus fichas médicas y programas de vacunación. Pibes, hay que apurarse. Si no llevamos estas fichas enseguida, no vamos a poder jugar. Pero no tenemos nada, ni camisetas, ni pantalones, ni botines. Pero Menón, ¿no escuchaste la radio? Evita lo da todo. Camisetas, pantalones y botines. Jugaremos en cancha grande, con referí todo. La Fundación Eva Perón, además de dedicarse a la creación de hospitales, hogares para ancianos, colegios y a la distribución de alimentos, libros y juguetes para quienes lo necesitaban, se dedicó a la fundación de las escuelas club, que consistían en aprovechar las instalaciones escolares los feriados y fines de semana, para que los chicos tengan la posibilidad de hacer deporte y tener actividades recreativas en vez de estar en la calle. Por eso dictó el decreto que asocia la escuela y el hogar y da a todos los trabajadores la oportunidad de tener en cada escuela argentina un club, una biblioteca popular, un lugar de reunión cómodo y limpio, en el que puedan perfeccionar su vida con diversiones sanas. Todos los logros conseguidos en materia deportiva por el peronismo sufrieron una brusca interrupción cuando asumió el gobierno de facto en manos de la Revolución Libertadora. Como primera medida se nombró un interventor en la CADCOA. Con la prescripción vigente, el solo hecho de nombrar al expresidente o su esposa era suficiente para llevar detenido a quien lo hiciera. Se pusieron también en tela de juicio la reputación de los deportistas que habían mostrado una clara adhesión al peronismo, lo que llevó también a una consecuente pérdida de premios en los Juegos Olímpicos y competencias deportivas venideras.